Y el mundo está empezando a llamar cosas que eran pecado, ahora las llama, no son pecados. Pero Dios dice es pecado y punto. Por lo tanto, entendamos los vasos de ira. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que fuesen vasos de honra. Pero Satanás se encargó de hacerlo pecar y los convirtió en vasos de ira. En Adán y en Eva, en sus hombros, estaba toda la humanidad, ¿sabe? Porque de ellos es que salió toda la humanidad. Por lo tanto, todo lo que salió de Adán y Eva salió contaminado. Sale contaminado. La humanidad completa, óigame bien, la humanidad completa es una humanidad que es vaso de ira. Es vaso de ira. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito, oiga bien, no hay justo ni aún uno. ¿Se acuerdan que les dije el bumper sticker que les dije? Yo nací bien la primera vez. Ese se cree que es injusto. Ese se cree que nació bien. Tristemente, si no cambia su modo de pensar, cuando esté frente al trono blanco de Dios en el juicio final y ya allí no tenga esperanza, va a reconocer que estaba equivocado. Recuérdate. Porque como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pastor, yo soy bueno. Yo no voy a la iglesia, o como una canción del famoso cantante Richie Ray Bobby Cruz. Cuando piden por ahí, yo siempre doy. Yo rezo antes de aportarme. Aleluya. Yo no le hago daño a nadie. Aún así la Biblia dice que tú eres injusto. Porque en Adán y en Eva todos pecaron. Todos son vasos de ira. Mire ahí mismo en Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Iglesia, no hay esperanza para el hombre fuera de Dios. El hombre ha sido creado, nace y nace para condenación, tristemente. Porque nace ya condenado. Porque ya es vaso de ira desde que nace. Es vaso de ira. Entienda algo. Toda la humanidad es vaso de ira. El que usted sea bueno, el que usted haga favores, el que usted ayude a otra gente, el que usted no le niegue una comida a alguien, bien, good, me alegra, pero sigue siendo vaso de ira. Sigue siendo vaso para condenación, porque no hay justo ni a uno. Ahora, hay esperanza para cambiar de vaso de ira a vaso de honra. Dios nos dio la esperanza. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, del verso 45 al 48. Oiga bien. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán es Jesús. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego
espiritual. El primer hombre, el primer nacimiento suyo es de la tierra terrenal. El segundo hombre, su segundo nacimiento, que es el Señor, es del cielo. Oiga bien, cual los terrenales, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Usted está viendo ahí? Usted y yo nacimos de Adán y de Eva. Nacimos como vaso de deshonra, vaso de ira, perdón. Vaso de ira, vaso para juicio. Pero ahora vino Jesús, el segundo Adán, y trajo salvación a la humanidad. Y todo el que recibe y cree en Cristo Jesús, nace de nuevo. Porque el que nació según el primer Adán está en condenación. Pero el que nace en el segundo Adán ya está fuera de la condenación. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús habló con Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo dos cosas que son sumamente importantes. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Todos están condenados, todos son vasos de ira, pero si no naces de nuevo, sigues estando en condenación, aunque sea bueno, aunque ayudes, porque estás en un juicio de condenación. Pero también le volvió a repetir a Nicodemo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Iglesia, es importantísimo este tópico, ¿sabe? Porque dentro de las iglesias, y hablo en general, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo, ¿sabe? Y usted la ve que cantan, usted la ve que ofrendan, usted la ve que incluso enseñan. Y me atrevo a ir un poquito más allá, porque es como decía Spurgeon. Spurgeon en su libro Carta a mis estudiantes es un pequeño seminario para pastores. Y el primer punto que Spurgeon discute, hablándole a los pastores, no hablándole a las ovejas, ¿sabe? Hablándole a los pastores, porque eso era en el seminario donde él enseñaba y él instruyendo a los que iban a ser pastores. El primer punto que él discutía era: asegúrate que tú naciste de nuevo. Porque dentro de los seminarios, tomando clases para ser pastores, hay un montón de hombres que no han nacido de nuevo, que siguen siendo vasos de ira. Y usted pensará y dirá: bueno, pero a lo mejor Dios tiene misericordia al final. La misericordia Dios la tiene ahora, no al final. Al final se acabó la misericordia. La misericordia es ahora. Es ahora. Aleluya. Ahora bien, voy a entrar en un tópico ahora que siempre es bien discutido, oiga bien, pero hoy tiene que quedar aquí, en la congregación hispana de Lady Smith, claro. Este tópico que yo voy a hablar, yo lo vengo estudiando desde que yo me convertí. Y había mis dudas, y me inclinaba hacia un lado, después me inclinaba hacia el otro lado. Pero gracias al Señor, ya estoy firme en lo que es. Y yo espero que cuando yo lo hable ahora un momento, si usted está en desacuerdo conmigo, oiga bien, no por eso se vaya de la iglesia. Porque es que es triste, como decía la hermana Mari, la iglesia está llena de emocionalistas también, ¿saben? Yo no comparto eso que dijo el pastor. Y en lugar de levantar el teléfono y llamar al pastor,
se va y llama a 3 ovejas. ¿Tú oíste lo que dijo el pastor? Yo no lo había oído, pero ahora que tú lo mencionas, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a montar un motín. ¿Usted sabe la iglesia que se ha dividido por causa de eso? Yo se los he dicho a ustedes y se los repito 1001 vez. Yo soy humano también y yo cometo errores. Y voy a cometer errores. Pero ustedes son los que me cuentan. Se supone que si yo cometo un error, usted en lugar de salir a llamar al hermano, usted salga a llamarme a mí. Y me diga, pastor, yo creo que esto que usted dijo no está correcto. Y usted por la Biblia, no por lo que usted cree, no por su criterio, no por lo que dijo otro pastor, sino por la Biblia, usted me dice, pastor, yo creo que usted dijo que está equivocado por esto y por esto. Yo voy a ser lo suficientemente maduro para mirar lo que usted me está diciendo. Y si usted tiene razón, le voy a decir gracias, hermano. Y el siguiente domingo tenga por seguro que me voy a parar aquí y voy a decir, dije esta barbaridad, pero me corrigieron y le doy gracias al Señor por eso. Porque si usted no me corrige, un error produce un error más grande. Y un error más grande. Y por eso es que tenemos tantas iglesias con tantos errores doctrinales. Porque nadie se toma el tiempo de hablar con el pastor para corregirlo. Obviamente hay también la posición donde el pastor no acepta corrección porque yo soy el pastor. Y como yo soy el pastor, es lo que yo digo y se acaba. Eso no ocurre aquí, ¿saben? Aquí yo soy tan como ustedes, así como ustedes son tan como yo. Amén. Así que lo que voy a hablar aquí, sí. Yo sé que ha habido controversia con esto, pero yo quiero dejar esto por sentado y yo sé que ya están locos porque yo digo. Pero voy a hablar de la salvación, iglesia. Porque la salvación tiene dos posiciones. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación? Y es lo que yo quiero clarificar aquí hoy. Nosotros tenemos que saber agarrar lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros no podemos añadir a lo que dice la palabra del Señor, tampoco le podemos quitar. En una ocasión, yo dando una clase, estábamos hablando del hijo pródigo. Usted sabe quién era el hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, que vivía en una casa de ricos. El papá tenía de todo. El hijo menor dice, bueno, dame mi herencia, porque yo me voy. El papá vino y le dio la herencia, y el muchacho se fue. Y por allá se perdió viviendo desordenadamente. Cuando se le acabó el dinero, dijo, voy a regresar a casa. Le voy a decir a papi que yo no soy digno. Pero cuando él viene de camino, Jesús dice que el papá estaba parado en el porche y lo vio. Y corrió donde él. Y le dijo, él fue el que empezó a hablar primero, Padre, no soy digno. El padre lo ignoró completamente. Lo abrazó, lo besó, le puso el anillo, lo mandó a cambiarse y vamos a hacer fiesta. En esa clase, siempre que yo hablaba de la parábola del hijo pródigo, yo me iba un poquito más. ¿Qué si el muchacho no reflexionaba y se quedaba para allá? Se murió perdido, ¿verdad que sí? Porque se quedó para allá, nadie sabía dónde estaba. Murió perdido. Yo tengo un primo, tengo hablando en fe. No sé si está vivo todavía o no. Pero cuando tenía ya 18 años se fue de la casa. Nunca nadie ha sabido más nada de él. No hay
se perdió por allá. No tuvo la oportunidad de recibir el abrazo del Padre. Y alguien me dijo en una ocasión, la última vez que enseñé sobre eso, alguien me dijo en una ocasión, pero la Biblia dice que no. Jesús no lo dejó en el perdido. Él volvió. Jesús nos ha prometido a nosotros, oiga bien, que Él va a estar con nosotros hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Puso Jesús ahí cláusulas? Dijo Jesús, yo voy a estar contigo si te portas bien. Dijo Jesús, yo voy a estar contigo si me obedeces. Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Podemos pensar y meditar y decir, bueno, pero va a estar contigo si te portas bien, si te portas mal no está contigo. No, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo escribiendo dijo, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Le está hablando a los hijos. Nada te va a poder apartar del amor de Dios. Aunque me porte mal, pastor, aunque te portes mal, Dios te sigue amando. Aunque no hagas las cosas correctamente, aunque no hagas las cosas correctamente, Dios te sigue amando. Aunque dejes de venir a la iglesia, aunque dejes de venir a la iglesia, Dios te sigue amando. La Biblia también nos dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos la ha regalado, porque ninguno de nosotros, por mejor que nos portáramos, podíamos alcanzar la salvación de Dios, ¿sabes? Uno, porque somos vasos de ira, pero a través de Jesucristo dejamos de ser vasos de ira para pasar a ser vasos de honra. Ahora bien, déjenme avanzar. No quiero que se me alarme. Mire lo que dice Juan, capítulo 10. Esto no está en el PowerPoint, ¿sabe? Esto está en su Biblia. Búsquelo. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, verso 27 al 30. Este es Jesús hablando. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán cuando jamás. Ni, oiga bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire cómo dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oiga bien acá. Nadie puede arrebatar a una oveja de Jesús de su mano. Jesús lo tiene agarrado por aquí. Pero guess what? En el otro lado, Dios también lo tiene agarrado. ¿Usted cree que alguien podrá arrebatarle a Cristo una vida? ¿Usted cree que alguien podrá arrebatarle a Cristo una vida? No. Si esa persona reconoció a Cristo como su Salvador, esa persona está agarrada por la mano derecha de Jesús, por la mano izquierda de Dios. Y nadie lo puede zafar de ahí. Nadie lo puede zafar de ahí. Ahora bien, vamos ahora a los pasos de deshonra. Entienda algo y preste atención a lo que le dije. Aunque usted se porte mal, Dios lo sigue amando. Si usted vino a ser hijo de Dios. Si usted vino a ser hijo de Dios.
El vaso de deshonra es aquel que, siendo vaso de honra, ahora lo que hace es portándose mal y viene a ser un vaso de deshonra. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un vaso de honra que se vistió sus vestiduras del hombre viejo otra vez. Que empezó a hacer lo que hacía antes de venir al Señor. Ese es un vaso de deshonra, ¿saben? Mire el verso 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga bien acá. Posiblemente tenemos diferentes nacionalidades aquí. Pero posiblemente usted ha usado, ha oído, o esta expresión que le voy a decir, ustedes la tienen pero en otra forma. La oveja negra de la familia. ¿Usted ha oído la expresión de la oveja negra de la familia? Sí. Cada familia, por lo general, tiene una ovejita negra, ¿sabe? Pregunta: ¿por qué es oveja negra? ¿Dejó de ser hijo? ¿Pero qué hace la oveja negra al padre? ¿Le da dolores de cabeza? ¿Le da vergüenza? ¿Le da vergüenza? La oveja negra. Un hijo que era bueno, obediente, respetuoso, de momento se empezó a juntar con quien no debía juntarse y empezó a tener malas costumbres y empezó a actuar ahora como una ovejita negra, rebelde. Antes era sumiso al padre y obedecía. Ahora el padre le dice algo y no lo hace. El padre le dice que llegue a la casa a X hora y llega al otro día. Le empieza a dar dolores de cabeza al padre. ¿Deja de ser hijo? No deja de ser hijo. El hijo dice: ya tú no eres mi padre. ¿Por eso dejó de ser su padre? Voy a romper el acta de nacimiento de tal forma que no haya registro de que tú eres mi padre. ¿Deja de ser padre por eso? No. El padre, que el hijo lo ha deshonrado tanto: no eres ya mi hijo, te desheredo, que si esto, que si lo otro. ¿Dejó de ser hijo? ¿Se acuerda hace muchos años atrás que tuvimos el seminario de matrimonios? Que yo les di a cada pareja un escrito que hizo un sacerdote, donde él hablaba del amor y donde él decía, y lo refresco para las parejas, donde él decía: cuida a tu pareja. ¿Sabe por qué? Porque cuando la pareja se separa, si uno de ellos lo ve pasar por allá, le dice: aquel es mi ex esposo, o aquella es mi ex hija, esposa. Pero nunca va a poder decir: aquel es mi ex hijo. Porque siempre va a ser hijo. Aquel es mi ex hermano. Siempre va a ser hermano. Iglesia, si usted nació de nuevo, usted es hijo. Y como hijo, Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Pero usted puede ser vaso de honra o puede ser vaso de deshonra. Usted puede causarle gozo al Padre Celestial, usted puede causarle tristeza al Padre Celestial. Pero hay algo más, iglesia,
que siempre lo hemos dicho, la salvación es gratis. Pero si usted quiere el favor de Dios, usted tiene que ser un vaso de honra. Porque ninguno de los que estamos aquí, si mi hijo es mal criado, hay gente que te va a llevar a comprar la ice cream. El nene dice, cómprame un ice cream. ¿Y qué tú le dices? Ya tú no eres mío. No, tú no le dices eso. Tú le dices, tú fuiste un malcriado y ahora tú quieres un ice cream. Y muchas veces nosotros no visualizamos eso con Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso es que la Biblia nos presenta a Dios como nuestro Padre. Y muchas veces le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos y no nos da. Examinémonos. A lo mejor estamos siendo vasos de deshonra para Dios. Pero si alguno aquí, oiga bien, si nosotros siendo malos, no nos podemos desprender de nuestros hijos, nuestros hijos sean buenos o sean malos, son nuestros hijos sean bandoleros, por ahí siempre dicen que las madres siempre ven a sus hijos preciosos. ¡Ay, qué lindo mi bebé, qué lindo! Pero mami, ¡ay, qué lindo es mi bebé, qué lindo! Para Dios usted es precioso. Para el Padre Celestial usted es precioso. Y Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Vas a pasar por situaciones difíciles por causa de ser paso de deshonra. Pero Él va a estar allí para darte la mano en el momento indicado. Porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Ahora les va a decir la pregunta que tenemos que meditar. La pregunta no es, oiga bien, la pregunta no es si la salvación se puede perder o no. Una vez Dios te recibe como hijo, tú eres hijo para siempre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente he nacido de nuevo? Esa es la pregunta que sí nos tenemos que hacer. Si realmente yo he nacido de nuevo. Porque entiendo una cosa, si usted no ha nacido de nuevo, usted no es hijo de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, usted es vaso de ira. Por lo tanto, aquí lo realmente importante es, he nacido de nuevo. Y usted se preguntará y dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo yo sé entonces, con qué seguridad yo puedo tener de que yo realmente nací de nuevo? Vamos a la Biblia. Vaya a su Biblia o que no te le favor. Vaya a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. El verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Usted está viendo lo que dice ese verso ahí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por lo tanto, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador, usted es nacido de Dios. Sin embargo, oiga bien, aún no todo el que pasa al frente eso es para ponerlo bien dramático.
que pasan al frente a aceptar a Jesús, pero en realidad no lo están aceptando. Y no nacen de nuevo, ¿sabe? Porque usted puede engañar al pastor, puede engañar a la congregación, pero no puede engañar a Dios. Pero entonces, ¿cómo usted sabe si realmente se ha nacido de nuevo? Ahí mismo en Primera de Juan, vaya al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Oiga bien. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted es una persona que usted está practicando el pecado, usted no ha nacido de Dios. Pecamos. El que dice que no peca, ya está pecando. Es mentiroso. Pecamos. Pero ahora no es como cuando estábamos en el viejo hombre, que pecábamos deliberadamente, que planificábamos el pecado. Ahora pecamos por accidente. Ahora pecamos porque nos sorprendió el enemigo en un momento dado. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero quien vive practicando el pecado no ha nacido de Dios. Por lo tanto, este verso es de evaluación suya y mía, para ver si yo realmente nací de nuevo. Porque si yo nací de nuevo, la simiente de Dios ahora está en mí. Y la simiente de Dios no me permite pecar deliberadamente. ¿Puedo fallar? Claro que sí. ¿Puedo pecar? Claro que sí. Pero no es algo premeditado. No es algo planificado. Es un accidente. Y el Señor te dice, corre a Jesús, confiesa tu pecado y vas a ser limpiado nuevamente. Iglesia, entonces tenemos que tener eso claro. Hoy, en este momento, ¿qué clase de vaso soy yo? ¿Soy un vaso de honra? ¿Soy un vaso de deshonra? ¿O soy un vaso de ira? Si soy un vaso de ira es porque Jesús no ha venido a mí todavía y yo no he nacido de nuevo. Pero Dios ha dado a Jesús para que pueda nacer de nuevo. Si somos un vaso de deshonra, Dios nos dice, puedes cambiarte para ser un vaso de honra. Despójate del viejo hombre y revístete del nuevo hombre. Y comienza a hacer las cosas que a Dios le agradan. Aprendamos nosotros los padres con nuestros hijos. ¿Cuánto nos gusta que nos hablen bien de nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Qué bien nos sentimos cuando nos dicen, qué bien portado tu hijo. Qué bien se porta tu hijo. Ay, es un placer que haya venido aquí a mi casa a compartir con mis niños. Que vuelva, que vuelva. Pero qué triste es cuando se lo envían para atrás y dicen, que no vuelva para acá. Daisy, ¿qué habrá pasado? Ocurre igual con Dios, ¿sabe? Dios nos va a amar siempre. Él es nuestro Padre. Él nos engendró. Somos sus hijos. Él nos va a amar siempre. Aunque nos portemos mal, Él nos va a seguir amando. Pero no vamos a disfrutar de los beneficios de Él como Padre rico que es. Porque me estoy portando mal. Déjeme decirle algo para los padres ahora, rápido. Ya lo vamos. Déjeme decirle algo rápido a los padres. Porque muchas veces como padres cometemos errores también. Yo cometí un error con mi hijo mayor. A mi hijo mayor
yo no le daba ni un chavito. ¿Sabes cómo un chavito le da un penny? Yo no le daba ni un penny. Yo le decía, tienes que ganarte. A veces él venía donde mí y me decía, papi, si me das 5 pesos te lavo el carro. Y yo le decía, no vas a lavar nada, porque se supone que tú no me coges para lavar el carro. Es bueno motivar a los hijos de esa manera. O sea decirle, te voy a dar $5 por lavarme el carro, $10 por lavarme el carro. Independientemente de que sea hijo, tiene que también empezar a saber valorar el dinero y que el dinero cuesta, que hay que trabajar. Pero por otro lado, hay padres que porque no tuvieron nada, ahora le quieren dar todo a los hijos. Ah, no, porque como yo no tuve esto, yo quiero que mis hijos lo tengan. Y no le dicen que no al hijo en ningún momento. Usted está criando hijos mal criados, ¿sabe? Aun cuando usted tenga el dinero, usted tiene que saber también decirle que no a su hijo. Para que él sepa que hay no y que hay sí. Y para que él crezca sabiendo que hay normas, hay reglas, y que en momentos te van a decir que sí, y en momentos te van a decir que no. Pero si usted le da todo lo que su hijo le pide, porque no, yo tengo dinero y además a mí no me lo dieron, a mí me lo negaron, yo se lo doy a mi hijo, porque está creando un hijo. ¿Cómo es? Mal criado, spoiler. Y cuando usted va al libro de Proverbios, usted va a ver que el hijo mal criado le causa dolores de cabeza a los padres y a la mujer. Dios no quiere hijos mal criados ni tampoco, ¿sabe? Por eso es que nos disciplina de vez en cuando, por eso es que nos corrige de vez en cuando, para que nosotros podamos estar como Él quiere. Y muchas veces le pedimos cosas que Él no las puede dar y no nos las da, porque nos está enseñando. Nos está enseñando. Iglesia, entendamos, usted y yo somos vasos. En la categoría de la humanidad, usted y yo somos vasos. 3 vasos hay: vasos de ira, vasos de honra, vasos de deshonra. Usted y yo escogemos personas. Usted y yo decidimos. Si usted es vaso de ira, entienda que necesita a Jesús para salir de ahí. Si usted es vaso de deshonra, entienda que usted puede cambiar a ser vaso de honra. Y ser de bendición y ser de gozo para el Señor. Amén. ¿Y ustedes saben cuánto en pie? Vasos. Usted y yo somos vasos. Yo quiero invitar, en primer lugar, si en nuestro medio hay alguien que ha entendido que Él nació de Adán y Eva, los primeros hombres en la tierra, y que por consiguiente usted es un vaso de la